Buenas, me presento. Mi nombre es Carmen Sánchez, estudiante de Ingeniería Forestal de la Universidad Industrial de Santander. A continuación les expondré acerca de los mecanismos de defensa de los vegetales y manejo integrado de plantas. Muy bien. En cuanto al mecanismo de defensa de los vegetales, como ya sabemos, cada una de las especies se ve afectada por diferentes tipos de hongos y bacterias, virus, nematos, etcétera, que con frecuencia una sola planta es atacada por cientos o miles de patógenos. Sin embargo, aun cuando las plantas pueden sufrir daños considerables o de poca importancia, muchas de ellas sobreviven a los ataques y con frecuencia continúan su desarrollo normal y llegan a producir buenos rendimientos. En general, las plantas contrarrestan el ataque de los patógenos de dos formas: mediante características estructurales que actúan como barreras físicas, impiden que el patógeno penetre y se propague en ellas, y por medio de reacciones bioquímicas que tienen lugar en sus células y tejidos, las cuales producen sustancias tóxicas para el patógeno o crean condiciones que inhiben su desarrollo. En cuanto a las defensas estructurales, las estructuras de defensas preexistentes, la primera línea de defensa de las plantas, por así decirlo, ante el ataque de los patógenos, es su superficie, en la cual los patógenos deben penetrar para causar infección. Algunas defensas estructurales se encuentran ya en las plantas, incluso antes de que el patógeno entre en contacto con ellas. Entre esas tenemos la cutícula, como la vemos acá. La cutícula cubre las células de las plantas, es la capa cerosa externa a la planta que la protege de la entrada de los patógenos. La cutícula es una estructura formada por varias capas de lípidos cuyo componentes principales es la cutina, asociado con las ceras. La cutícula es formada y secretada por las células de la epidermis de la planta. Y pues las ceras de las hojas y de la superficie de los frutos forman una superficie de modo de repelente al agua, que impide que sobre los tejidos se formen una película de agua en la cual los patógenos pudieran depositar o germinar, por ejemplo en el caso de los hongos, o bien reproducirse, como es el caso de las bacterias. El grosor de la cutícula aumenta la resistencia a las infecciones en las enfermedades en las cuales el patógeno penetra en su hospedante solo mediante penetración directa. Sin embargo, pues el grosor de la cutícula no siempre está relacionado con los factores de resistencia. Tenemos también los estomas. Pues se denomina estoma a esas dos células oclusivas, como podemos ver en esta imagen de acá. Estas células se llaman células oclusivas. Entonces forman parte de la epidermis de la planta y que delimitan entre ellas un poro llamado ostiolo, como es el que vemos aquí en el centro, el ostiolo. La epidermis es impermeable al agua y gases debido a la capa de cutícula que la cubre. Forman el órgano llamado aparato estomático, que normalmente se abre a una cavidad debajo de la epidermis, llamada cámara subestomática, cuya función es alojar los gases. Es la vía por la que difunde la mayor parte del oxígeno y del dióxido de carbono, dos gases utilizados por las células al interior de la planta durante la fotosíntesis, la respiración celular, y también son la vía principal por la que plantas pierden el agua absorbida por las raíces en forma de vapor de agua. Para evitar la pérdida de agua excesiva, su ubicación preferentemente está en el en vez de las hojas. La posibilidad de abrir o cerrar los poros según las condiciones fisiológicas de la planta. Muchas de las bacterias y hongos patógenos entran en la planta solo a través de estos, y pues algunos cuando están cerrados y otros hasta cuando están abiertos. Seguimos entonces con las lenticelas, que las lenticelas son estructuras pequeñas, es una protuberancia del tronco y rama de los árboles que se ve a simple vista, que tiene un orificio lenticular. Se utiliza para el intercambio de gases en sustitución de los estomas, como podemos ver acá. Son estructuras que se pueden ver a mayor simple vista. En cuanto a las estructuras de defensa que se forman en respuesta a las infecciones patogénicas, bueno, incluso después de que el patógeno ha penetrado la estructura de defensa
preformadas, las plantas muestran varios grados de resistencia que consisten en la formación de uno o más tipos de estructuras que tienen más o menos una cierta efectividad para contrarrestar la invasión posteriores de los patógenos sobre ellas. Estructuras histológicas de defensa, formación de capas de corcho, bueno, la infección que ocasionan los hongos, bacterias e incluso algunos virus y nematodos en las plantas, con frecuencia inducen la formación de varias capas de células de corchos más allá de la zona donde se ha producido la infección, como resultado de la estimulación que ejercen las sustancias que secretan el patógeno sobre las células del hospedante. Las capas de corcho no solo inhiben el avance que puede intentar el patógeno sobre las células, sino también bloquean la difusión de cualquier sustancia que el patógeno pueda secretar. Además, estas capas detienen el flujo de agua y nutrientes desde las zonas sanas hasta las zonas infectadas y suprime la nutrición del patógeno. De esta forma, pues los tejidos muertos e incluso el patógeno quedan delimitados por una capa de corcho o bien son expulsados hacia el exterior por los tejidos sanos subyacentes hasta formar costras que posteriormente pues se desprenden y librando así al hospedante de la presencia del patógeno. Bueno, formación de las capas de abscisión. La capa de abscisión consta de una abertura que se forma entre dos capas circulares de células foliares en torno al foco de infección. Después de que ésta se ha producido la lámina media localizada entre estas dos capas, como se puede ver en la imagen, de células se disuelve a lo largo del grosor de la hoja, separando por completo la zona central del resto de la hoja. Gradualmente esta zona pues se seca, muere y se desprende llevándose consigo al patógeno. Hablemos ahora de la formación de tilides. Las tilides se forman en los vasos cinemáticos de la mayoría de las plantas que se encuentran bajo condiciones ambientales adversas y durante la invasión que llevan a cabo la mayoría de los patógenos vasculares. Son crecimientos excesivos del protoplasto de las células parenquimatosas adyacentes y pues pueden obstruir completamente a los vasos como se puede ver en la imagen de la parte izquierda está el vaso sin tilides, entonces bloquean el avance del patógeno, bueno, por lo tanto permite que las plantas permanezcan libres y sean resistentes a este patógeno. Ahí se puede. En cuanto a los depósitos de sustancias gomosas, muchas plantas después de haber sufrido daños o haber sido infectadas por algún patógeno producen varios tipos de gomas alrededor de las lesiones. Las gomas se depositan con gran rapidez en los espacios intercelulares y dentro de las células que rodea el sitio de la infección, como se puede ver en la imagen. De esta forma, el patógeno queda aislado, carece de nutrientes y pues muere tarde o temprano. En la parte de estructuras celulares de defensa, pues estas incluyen cambios morfológicos en la pared celular o cambios derivados de ellas, cuando la célula es invadida por el patógeno, aunque bueno, este mecanismo de defensa es un poco limitado. Hay tres tipos principales de esas estructuras que se han observado en las enfermedades de las plantas. La capa externa de la pared celular de las células parenquimatosas, al entrar en contacto con grupos de bacterias incompatibles, se hinchan y se produce material fibrilar amorfo que rodea y atrapa a la bacteria y evita que se multiplique. Está el engrosamiento de la pared celular que aumenta aún más la resistencia a la penetración en respuesta a algunos virus y hongos patógenos. Están los depósitos de calosa o papilas en la superficie interna de las paredes celulares en respuesta a la invasión por hongos patógenos. La función principal de las papilas, en pocas palabras, es reparar el daño celular. En cuanto a la calosa es un polisacárido de origen vegetal. Se produce en la pared celular en respuesta al daño mecánico, infección de patógeno, entre otros, siendo frecuentes los depósitos en las placas fibrosas del floema. Entonces, como podemos ver en la imagen de calosas, están las hifas que tratan de penetrar, pero pues estas rodean a la hifa y pues no deja que penetre a la planta. Tenemos también las reacciones de defensa citoplasmáticas. En algunos casos de hongos poco patógenos y pues de crecimiento lento, el citoplasma de las células envuelve el grupo de hifas y el núcleo se extiende hasta el punto donde se divide en dos partes. Esto ocurre, bueno, en algunos casos en el que algunas de las células invadidas
el citoplasma y el núcleo se agrandan. En estos casos, el citoplasma se hace granular y denso y varias estructuras aparecen en él. Por último, el micelio del patógeno se desintegra y se detiene la invasión. Tenemos también las reacciones de defensa necrótica, defensa mediante hipersensibilidad. El tipo de defensa necrótica o hipersensibilidad es bastante común, particularmente en las enfermedades que ocasionan los virus, nematos, hongos, parásitos obligados, que al penetrar la pared celular y entrar en contacto con el protoplasto de la célula, forman tejidos necróticos que aíslan al parásito obligado de las sustancias vivas de las que se alimentan, lo cual pues conduce su inanición y posteriormente su muerte, como se puede ver ahí en la imagen. La parte negra es ya la parte necrótica que separa entonces al patógeno del hospedante. Ahora vamos a pasar a las defensas metabólicas bioquímicas. Bueno, aun cuando las características estructurales, como acabamos de mencionar, proporcionen a la planta varios grados de defensa contra el ataque de los patógenos, cada vez se hace más evidente que la resistencia de una planta al ataque de un patógeno no estriba tanto en las barreras estructurales, sino en las sustancias que producen sus células antes o después de haber producido la infección del patógeno. Tenemos la defensa bioquímica preexistente. En cuanto a estas, hay defensas debidas a la falta de factores esenciales. Falta de reconocimiento entre el hospedante y el patógeno. Bueno, es posible que las plantas de una determinada especie o variedad no sean infectadas por un patógeno si las células de su superficie carecen de factores de reconocimiento específicos, moléculas o alguna estructura específica, que son reconocidos por el patógeno. Si este último no reconoce la planta como uno de sus hospedantes, uno de los que él puede atacar, es posible que no se fije en la planta ni la invada. La falta de nutrientes esenciales para el patógeno. La variedad de plantas que, bueno, por alguna razón no producen algunas sustancias esenciales para la supervivencia específica de ciertos patógenos, pues estas serían resistentes a dicho patógeno. Ahora tenemos inhibidores presentes en las células vegetales antes de la infección. Pues no se sabe con certeza si cualquier planta es resistente o no a las enfermedades, solo porque en sus células existe un compuesto inhibidor antes de que se produzca la infección, con alguna de las cuales, como la glucanasa y la quitinasa, pues, causan la degradación de los componentes de la pared celular del patógeno y por tanto contribuyen a la resistencia a la infección. En general, se desconoce la importancia de todos estos tipos de inhibidores que, bueno, determinan la resistencia a la enfermedad. Tenemos la defensa metabólica inducida por el ataque de los patógenos. Los inhibidores bioquímicos que producen las plantas, o sea, las células y tejidos en respuesta a los daños ocasionados por el patógeno, agentes mecánicos o químicos, mediante una serie de reacciones bioquímicas que tienden a aislar al agente causal y a sanar la zona afectada. Ejemplo, la producción de sustancias fungitóxicas en torno a la zona dañada y a la formación de capas de tejidos protectores como los callos o corchos. Tenemos también la defensa por medio de reacciones de hipersensibilidad. La reacción de hipersensibilidad es uno de los mecanismos de defensa más importantes de la planta. Ocurren solamente en combinación incompatible entre plantas hospedantes y patógenos. Después de la infección, los cambios en las reacciones hipersensibles comprenden la pérdida de la permeabilidad de la membrana celular, aumento de la respiración, acumulación y oxidación de compuestos fenólicos y la producción de fitoalexinas. Como resultado final de esta intensa actividad intracelular se produce la muerte y colapso de la célula infectada y las que pues la rodean. Así los hongos y las bacterias patógenas que se encuentran dentro del área de la actividad de la reacción hipersensible permanecen aisladas por el tejido necrótico y mueren rápidamente. Tenemos la defensa debida a una mayor concentración de compuestos fenólicos. Algunos de los fenoles relacionados con la resistencia a las enfermedades se encuentran profundamente en las plantas, ya sea sanas o enfermas. A esto se le puede denominar compuestos fenólicos comunes, que son tóxicos para el patógeno. Sin embargo, algunos otros fenoles no los producen las plantas sanas, excepto cuando son estimuladas por algún patógeno o por el daño ocasionado por el agente químico o mecánico.
A esos compuestos se le conoce como fitoalexinas, que estas pues son sustancias tóxicas que la planta produce por las células sanas adyacentes a las células necróticas y dañadas, y bueno, en respuesta a sustancias que se difunden a partir de las células dañadas. Defensa debida a la formación de sustratos resistentes a las enzimas del patógeno. La resistencia de las plantas frente a algunos patógenos al parecer se debe a la presencia o formación de compuestos que no son fácilmente degradados por las enzimas de los patógenos, que intentan invadirlas, inhiben la maceración entonces de los tejidos y confinan al patógeno en lesiones de tamaños y áreas limitadas para él. Tenemos la defensa debida a la inactivación de las enzimas del patógeno. Varios compuestos fenólicos o los productos de su oxidación quizás inducen resistencia a las enfermedades debido a que son fenoles no inhiben el desarrollo del patógeno, sino que inhiben la actividad de las enzimas pectinolíticas y con ellos contribuyen a la resistencia de la planta. Muy bien, ahora tenemos el control de las enfermedades en las plantas o manejo integrado de las plantas, de las plagas. El estudio de los síntomas, las causas y los mecanismos de defensa de las enfermedades de las plantas se encuentra justificado desde el punto de vista científico y representan una fuente de información de gran utilidad debido a que permite el diseño adecuado de métodos para combatir y de esta forma pues se aumenta la cantidad y se mejora la calidad de los productos vegetales. Los métodos de control pues varían considerablemente de una enfermedad a otra, dependiendo del tipo de patógeno, del hospedante y de la interacción que pues estas se establezcan entre ellos. Considerando la regularidad con la que la mayoría de las enfermedades devastadoras de las plantas de cultivos aparecen en una zona año tras año, la rápida diseminación de la mayoría de ellas y la dificultad que presentan para curarlas, una vez que han empezado a desarrollarse, resulta fácil entonces comprender porque casi todos los métodos de control se utilizan para proteger a la planta antes de que se enferme y no para curarlas una vez que han sido pues infectadas. Es mejor la prevención de estos, no correr con los riesgos. Las medidas reguladoras de control ayudan a eliminar los patógenos de sus hospedantes o, bueno, de ciertas áreas geográficas. La mayoría de las prácticas culturales y métodos de control evitan que la planta entre en contacto con el patógeno. Los métodos de control biológico y algunos métodos culturales ayudan a mejorar la resistencia del hospedante o favorecen el crecimiento de microorganismos que son antagónicos al patógeno. Tenemos métodos reglamentarios. Entonces, los métodos reglamentarios se relacionan con disposiciones legales, leyes, decretos, resoluciones, emitidas por las autoridades estatales competentes, por ejemplo, en el caso de aquí de Colombia, Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, y que permiten restringir las actividades agrícolas, por ejemplo, de campo y de comercio, con el fin de excluir los patógenos de sus hospedaderos o de un área geográfica determinada mediante cuarentenas, donde se hace indispensable la prohibición total del movimiento del material, bien sea al exterior o dentro de la nación o dentro del área geográfica. Y la inspección y certificación. Las medidas cuarentenarias de inspección y posterior certificación se realizan principalmente en las actividades de comercio internacional y están dirigidas a verificar el estado sanitario del material vegetal en el país de origen, bien sea de exportación, y el de entrada, importación, mediante un certificado fitosanitario de inspección emitida por las autoridades respectivas y que permite la nacionalización del material vegetal que se está ingresando. El patógeno se puede evitar o evadir antes del establecimiento del cultivo, mediante algunas medidas, como son la elección del área geográfica con características que sean óptimas para el cultivo, el lugar de siembra y de la fecha de siembra o de trasplante que sea favorable para el tipo de cultivo que se va a realizar. Y el uso del material de propagación sano, bien sean las semillas o los bulbos que se vayan a cultivar, que estén completamente, debidamente sanos, ya que hayan sido inspeccionados. Esas medidas se pueden impartir pues, a través de las disposiciones legales gubernamentales. Tenemos además los métodos culturales. Se basan entonces en las actividades del agricultor o labores del cultivo destinados a evitar que el patógeno establezca relación con el hospedero. Cuando el patógeno se introduce por medidas cuaternarias ineficientes, bueno, o reducir su cantidad en la población.
cuando el patógeno logra establecerse. Y comprenden principalmente medidas como la erradicación del patógeno, que comprende entonces estrategias destinadas a la eliminación o reducción del patógeno que ha logrado establecerse en el cultivo hospedero, bien sea con la rotación de cultivos, el correcto saneamiento o aseo, o por la erradicación del hospedadero infectado o los hospedaderos infectados. El suministro de condiciones desfavorables para el patógeno, que se logra con que este se logra con métodos culturales como podas de formación y mantenimiento que permiten pues mantener las condiciones del lugar favorables para las plantas, pero que no sean favorables para el fitopatógeno. Bueno, también que haya buena ventilación, pH adecuado del suelo, riego adecuado, etc. En la erradicación del patógeno se utiliza además algunos métodos biológicos, físicos y químicos, los cuales se analizan pues separadamente. Tenemos entonces el método biológico. Los métodos biológicos se pueden clasificar en dos grupos principales, los organismos antagónicos y las variedades resistentes. Los organismos antagónicos, pues el control de los fitopatógenos se puede lograr biológicamente, en forma total o parcial, mediante el uso de organismos biocontroladores antagónicos, y por lo general ocurre en la naturaleza, pues que aquellas especies de organismos que pueden controlar a otros organismos que son fitopatógenos. Un ejemplo sería algunas especies, por ejemplo, de coleópteras, como las mariquitas, como las que podemos ver la imagen, que son controladores biológicos de especies como pulgones, ácaros, larvas de mosca, que atacan y causan pues daños en las plantas. Tenemos las variedades resistentes. Bueno, aunque se busca crear plantas, como son las plantas transgénicas, que sean más resistentes a esos patógenos, se debe tener en cuenta pues la aparición de nuevas razas de patógenos y por ende, aún así, se recomienda complementar con métodos de manejo de la enfermedad como culturales, físicos y químicos destinados a reducir la cantidad del inóculo. Tenemos también los métodos físicos, pues los métodos físicos para el control de las enfermedades contribuyen a erradicar el patógeno o a reducir su cantidad y comprenden medidas que utilizan temperaturas altas o bajas y el uso de la radiación de calor. Tenemos entonces tratamiento con calor, pues que son tratamiento térmico, es una medida eficiente y ampliamente utilizada para el control de fitopatógenos del suelo y de material de propagación. Los tratamientos del suelo con calor por lo general se realizan en pequeñas áreas con invernaderos y semillas y semilleros debido pues principalmente al costo invertido. Para el tratamiento del suelo, bueno, se puede hacer mediante esterilizaciones, pasteurización, en las que se usa vapor para eliminar patógenos que están hasta 15 centímetros de profundidad, y otros como acolchados y solarización. O sea que es el cubrimiento del suelo en épocas soleadas para que el calor erradique el patógeno. Tenemos también pues el tratamiento del material de propagación, la sanidad del material de propagación como las semillas, tubérculos, bulbos, plántulas, eh, como rizomas, esquejes, yemas, injertos, portainjertos, es de gran importancia en el control de las enfermedades, por ende deben estar libres de cualquier fitopatógeno. A través de termoterapia se puede. El tratamiento físico incluye básicamente el uso de calor y está dirigida fundamentalmente a enfermedades virales y bacteriales. Generalmente las fuentes de calor utilizadas son el agua caliente, la mezcla de vapor más aire y hornos microondas. La refrigeración también es un método. Las temperaturas cercanas al punto de congelación inhiben o retardan el desarrollo de patógenos, principalmente pues aquellos productos que están durante el transporte y almacenamiento. Y las radiaciones, bueno, en forma experimental se sabe que varios tipos de radiación electromagnética, luz ultravioleta, rayos X y radiaciones particuladas como partículas alfa o beta, eliminan los patógenos de productos de post cosecha, particularmente frutos y hortalizas. A continuación, entonces, los métodos químicos. Bueno, muchas enfermedades de las plantas, tanto en el campo como en invernaderos y en almacenamiento, solamente se controlan mediante el uso de sustancias químicas, naturales o, bueno, sintéticas. Los métodos químicos tienen como propósito la protección de la planta de los fitopatógenos y, en algunos casos, la reducción o erradicación de un patógeno que ya ha infectado a la planta.
Los compuestos químicos inhiben la germinación, el crecimiento y la reproducción de los fitopatógenos o pueden ser completamente letales a estos. Tenemos entonces un control químico. Las sustancias químicas reciben el nombre de plaguicidas. Los plaguicidas, pesticidas o biocidas son un tipo de compuestos químicos destinados a repeler, destruir, prevenir o combatir cualquier especie indeseable de plantas o animales. Tenemos entonces clases de productos de plaguicidas según su especificidad. Por ejemplo, tenemos los insecticidas que son utilizados para controlar insectos, fungicidas que son utilizados para el control de problemas con hongos. Tenemos herbicidas que matan o inhiben el crecimiento de plantas no deseadas, también conocidas como malas hierbas. Molusquicidas están diseñados para controlar babosas, caracoles y otros moluscos. Acaricidas, pues que controlan los ácaros. Y los nematicidas que son para estos gusanos del suelo, los nematos. Esto depende del fitopatógeno atacado. Y bueno, la mayoría de las sustancias químicas se usan para el control de las enfermedades de las partes aéreas de las plantas, otras para el tratamiento del suelo, para el tratamiento de material de propagación, para el tratamiento de heridas, para desinfectar almacenes y para proteger a los frutos, hortalizas y granos durante el transporte y almacenamiento. Pueden tener esta acción protectora o sistemática. Los compuestos químicos, particularmente los fungicidas, actúan como protectores, como se aplican sobre el hospedero antes de la infección, entonces es una acción local protectora. Mientras que otros actúan como sistemáticos, es decir, que se absorben y traslocan por la planta, acción para erradicar o una acción curativa. Bueno, un aspecto importante es la correcta dosis y formulación de las sustancias químicas que se le aplicarán a las respectivas plantas para evitar su toxicidad. Es muy importante la correcta dosis y formulación de esas sustancias. La toxicidad de las sustancias químicas se refiere a la potencialidad para causar envenenamiento después de la exposición a una o varias dosis en un periodo corto o prolongado. También los modos de aplicación. Bueno, los fungicidas y bactericidas se aplican principalmente mediante aspersión y espolvoreo del follaje. En las aspersiones se utiliza el agua como vehículo, son las más utilizadas y los equipos empleados pueden ser aspersoras terrestres, manuales, bombas espalderas, bueno, en fin, o motorizadas de alto volumen, nebulizaciones, algunos son gases. Y bueno, algunos fungicidas y nematicidas se usan para el tratamiento del suelo y generalmente son aplicados directamente al suelo o en el agua de riego en forma granular, eh, polvo, suspensión o fumigantes. Bueno, en el tratamiento de propagación, principalmente el tratamiento de semillas, se usan fungicidas protectores o sistémicos y pueden aplicarse sobre semillas como espolvoreo, como pasta aguada o por inmersión de las semillas en la solución de producto comercial. En el tratamiento de cortes y heridas, principalmente de árboles, se usan productos desinfectantes específicos como la pasta bordelesa y cicatrizantes hormonales, que se aplican directamente sobre la superficie y se recomienda aplicar los compuestos químicos acompañados de surfactantes, o sea, agentes activadores de superficies, que son aditivos que mejoran el cubrimiento y la fijación del producto. Bueno, todos estos métodos son utilizados para el respectivo control de enfermedades producidas por fitopatógenos que se pueden producir en la planta como hongos, bacterias, virus, nematodos, plantas parásitas, insectos, ácaros, moluscos, etc. Bueno, principalmente se debe realizar el respectivo diagnóstico para saber a qué, a qué fitopatógeno estamos enfrentando y realizar el método más adecuado para el control. De esta manera, pues, se obtiene un cultivo o plantación exitosa, un producto final de calidad y en las mejores condiciones para su comercialización. Muy bien, este ha sido el tema correspondiente a este último, el último tema que tenemos de sanidad forestal. Espero que haya sido de muy buena información, porque este es un tema muy importante y es una materia muy importante para nosotros como ingenieros forestales. Y muchas gracias por su atención.